Bienvenidos a la sesión número 9 de Design Thinking. ¿Ok? Esta es la sesión número 9 del curso Design Thinking. En la sesión número 9 vamos a trabajar sobre la cuarta fase del Design Thinking. ¿Ok? Recuerda que ya hemos visto de momento la fase de empatía. Hemos trabajado en base a algunas herramientas orientadas a generar un proceso de empatía, conexión con el potencial cliente. Hemos trabajado en base a la segunda fase, definición del problema, identificación del problema, también lo hemos hecho por medio de algunas herramientas. Hemos pasado también por la fase número 3, la generación de la idea o la conexión de ideas para resolver o atender ese problema. Una vez que ya tenemos en clara la definición de la idea con la cual vamos a dar inicio a resolver ese problema, tenemos que encontrar la mejor forma de presentar esa idea. Es decir, debemos encontrar la forma de volver comercial esa idea. Pero como no se puede comercializar ideas, lo que vamos a hacer ahora es trasladar esa idea a la elaboración o a la construcción de un prototipo. Vamos a desarrollar la construcción del prototipo. A ver, profesor, si lo que vamos a hacer ahora es generar o concebir en este caso el prototipo del bien o servicio, que en este caso va a tener todas las características sobre las cuales hemos platicado y dialogado en la generación de la idea de negocio, va a atender directamente al problema identificado y va a satisfacer o va a resolver el problema al cliente con el cual hicimos la fase de empatía. Estamos frente a una de las fases más complicadas. Bueno, en realidad no. Ya hemos hecho casi todo el trabajo duro. La fase de generación de empatía, la fase de identificación de problema. Hemos pasado también por la fase de generación de ideas, que han sido las tres fases en las cuales se requiere pues un trabajo muchísimo más arduo, un trabajo muchísimo más dedicado. En la generación del prototipo, ¿okay? En la confección de este prototipo, lo que vas a tener que hacer es trasladar esas ideas, conectar todas esas ideas o la idea, si elegiste solamente una, a un formato comercial. ¿Cómo que a un formato comercial? En algo que se pueda entregar como consecuencia de la prestación de un servicio o la venta de un producto o mercancía. ¿Pero qué? Ese es el detalle. ¿Cómo elaboro con las ideas de negocio que ya tengo claras y que he conectado con mi equipo de trabajo, inclusive con ideas disruptivas? ¿Cómo puedo trasladar todas esas ideas a un bien o a un servicio? Es un montón de información. Y es más, profesor, no tengo un punto de partida. La primera herramienta que te puede servir es utilizar el prototipo de un bien. ¿Ok? Cuando hablamos de prototipo, generalmente el término prototipo se refiere a desarrollar un formato a escala ¿de qué? De un bien, es decir, de un producto, de una estructura física comercial para el mercado. Por ejemplo, aquí lo que vemos es un auto reducido a escala con materiales básicos, nada costosos en el mercado y que me ayuda a tener al menos la concepción o la idea base de cuál es la idea de negocio que resolvería el problema que tiene ese potencial cliente. Recuerda, cuando hablo de prototipo de bien, estoy refiriéndome sobre todo a que la estructura comercial de esa idea de negocio, la estructura tangible, va a ser traducida en un bien, ¿ok? Un bien físico. Por ende, ¿cómo desarrollo o cómo traslado mi idea de ese bien a lo que vendría a ser una representación física de ese bien sin hacer una inversión tan alta de dinero desarrollando el producto definitivo? Tendrías que hacerlo por medio de un prototipo de ese bien. Generalmente el prototipo es una demostración rápida, económica
y que me permite tomar decisiones para modificar ese prototipo en base a la aceptación que pueda tener sobre el cliente. Ese prototipo de bien también se denomina producto mínimo viable. ¿Por qué producto mínimo viable? Porque viene a ser el producto de forma básica, sencilla, ¿ok? De presentación, con la viabilidad que se ha demostrado que podría poseer o que posee en base a la solución a un problema que parte de todas las ideas que has conectado en la fase anterior del design thinking. Ok, profesor, creo que me estoy perdiendo. Nuevamente, ya hemos pasado de la fase de generación de idea a la fase de prototipado. ¿Qué es el prototipado? Es llevar esa idea, ¿ok?, a la construcción de un bien o un servicio. Ahora, si construyo el bien o desarrollo el servicio, yo debo tener en cuenta algo. Estoy desarrollando un prototipo, es decir, un formato de prueba que no necesariamente va a tener aceptación en la primera ocasión. ¿Para qué invertir entonces tanto tiempo y dinero? ¿Para qué darme el trabajo de invertir todos mis recursos en la elaboración de un bien final o de una prestación de un servicio final si todavía no es definitivo? Si se va a someter a modificaciones en la fase número 5, en el pivote. En todo caso, lo que yo debería tener en mente es primero presentar el prototipo del bien o del servicio de manera clara, de manera tal que el cliente pueda entender por medio de una maqueta, por medio de una herramienta que vendría a ser este producto a escala, y que pueda comprender de manera clara cuál es la solución que le estoy entregando, le estoy ofertando, sin necesidad de recurrir a crear el producto final al 100% o a concebir todo el servicio completo al 100%. Por eso se llama producto mínimo viable. Mínimamente tiene que ser viable la presentación de ese producto. Cuando hablamos de un producto físico o tangible, una de las herramientas para construir ese prototipo viene a ser la reducción a escala, ¿ok? Que es la que tenemos aquí enfrente. Es la reducción a escala de representación completa de un bien tangible, el cual lleva consigo la descripción del uso, donde yo puedo apreciar de manera clara y directa las características que posee, que más resaltan, y acompañado de la explicación del expositor de esta escala, de este producto a escala, yo puedo ir sacando conclusiones de si realmente es lo que necesito o no, si realmente es lo que yo buscaba frente al problema que planteé inicialmente o no. ¿Ok? Entonces, el prototipo de un bien, el prototipo de cualquier idea de negocio que se vaya a trasladar de manera tangible, siempre se realiza con un producto mínimo viable, que podría ser la reducción a escala de lo que podría ser el bien final, expresado de manera sencilla. ¿Por qué? Acá lo ideal es que te equivoques, pero te equivoques rápido, que te equivoques, pero te equivoques barato. ¿Ok? Finalmente, solo es un prototipo. Se puede modificar, se puede acondicionar y no va a representar mayor costo o inversión en ti porque no es el producto final. Es la aproximación de la idea que tienes en mente para resolver el problema del cliente por medio de qué? De la exhibición de un prototipo. Pero ojo, el prototipo se utiliza solamente cuando lo que vas a ofertar finalmente al mercado va a ser un bien, ¿ok? Algo tangible. ¿Qué pasa si lo que yo quiero ofrecer al mercado como solución al problema del cliente es un servicio? Si lo que yo voy a ofrecer al mercado en realidad no es un bien, no es algo tangible como respuesta a solucionar su problema, sino que yo pretendo entregar al mercado un servicio para resolver el problema que identifique en el segmento de clientes, en ese potencial cliente con el que hice la empatía, el servicio no se va a poder presentar de manera tangible como este producto mínimo viable, como esta reducción a escala del producto final.
Igual tiene la concepción de que te equivoques de manera rápida y de manera pues, económica. Pero ¿cómo se presenta un prototipo de servicio si no es algo tangible? Y no voy a invertir en crear todo el proceso de prestación de servicio. Tengo que equivocarme rápido y de manera económica. El prototipo de un servicio se presenta por medio de un storyboard, ¿ok? De un storyboard. ¿Qué es un storyboard, profesor? Viene a ser la representación gráfica, acuérdate que seguimos con eso, ¿no? Mientras más visual, mejor. ¿Qué es un storyboard? Un storyboard viene a ser la representación visual o gráfica de la prestación del servicio. Es decir, por cuadros tienes que ir detallando cuál es el problema, cuál es el servicio que ofreces, cuál es tu percepción o podría ser la percepción sobre la adquisición de ese servicio, cuál es el resultado final y detallar como último de los casilleros la aceptación del uso o el consumo de ese servicio. Pero acuérdate de esto, como prioridad, como prioridad el prototipo del servicio, cuando aplicas un storyboard, debe ser solamente enfocado a una representación gráfica. Nada de texto, solo una representación gráfica. Finalmente, cuando le muestres esa representación gráfica o el storyboard al cliente o al potencial cliente sobre el cual estás haciendo la prueba de si funciona o no funciona este prototipo de servicio, en ese momento recibirás comentarios de este potencial cliente dentro de cada uno de los casilleros que has graficado que involucran los pasos para adquirir el servicio, el beneficio del servicio y finalmente cuál es tu aceptación sobre el servicio, que ha sido reflejado sí de manera gráfica, pero en este caso van a verse complementados por los aportes que te va a dar el segmento de clientes. Lo mismo sucede cuando elaboras el prototipo de un bien. La finalidad de tener un prototipo del bien o un producto mínimo viable es recibir las críticas constructivas o los comentarios por parte del segmento de clientes, pero eso lo vamos a ver en la fase número 5, en la fase de pivote o testeo. Acá, el principal punto en el cual se enfoca el desarrollo del prototipado es en trasladarle la idea al cliente de que conoces cuál es su problema, sabes cuál es la forma de resolverlo y se lo estás mostrando de manera clara. Como por medio de un prototipo de bien con un producto mínimo viable, económico y rápido, o si es un servicio por medio de un storyboard, ¿ok? Donde le brindas información a ese potencial cliente sobre la prestación del servicio que ofreces, solamente de manera gráfica, que vas a recibir como consecuencia del prototipo del bien en el producto mínimo viable comentarios, que todavía no los vamos a ver hasta la fase del pivote, que voy a recibir en la presentación del storyboard frente a mi cliente también sus comentarios. ¿Ok? Acá tengo dos formas de presentar el prototipo. Cuando se trata de un bien, es decir, la idea de, en este caso, concebida para resolver el problema, radica en la construcción de un bien, el prototipo de bien se llama producto mínimo viable. Y en este caso, si yo he encontrado que la mejor forma de desarrollar la idea que resuelve el problema del cliente se encuentra en la prestación de un servicio, yo debo dar a conocer mi idea de ese servicio por medio de un storyboard, ¿ok? Que es una herramienta gráfica, es una herramienta visual que también genera contacto con el potencial cliente. Hasta acá estas dos herramientas se utilizan para presentar prototipo de bien y para presentar un prototipo de servicio. Sigamos. El roleplay. ¿En qué consiste el roleplay? No siempre es necesario el hecho de recurrir a un prototipo de bien o a un prototipo de servicio, al producto mínimo viable o al storyboard. Muchas veces basta con un juego de roles como para darte cuenta de exactamente
cuál es el concepto de la prestación del servicio o el bien que se está ofreciendo. En este caso, el role-playing se utiliza más para servicios que para productos o para bienes. ¿Qué quiere decir esto? Un simple juego de roles, un simple juego de roles con el potencial cliente podría servirme para darle a entender o para que pueda conocer cuál es el servicio que yo pretendo o el servicio que yo planteo brindarle como respuesta a la solución de su problema, el cual he identificado en la fase de empatía. De estas tres herramientas, del prototipo de producto mínimo viable, el prototipo de servicio o storyboard o el role-playing viene a ser la herramienta pues, más económica porque es prácticamente gratuita. Pero eso sí, si bien es cierto, en el prototipo demuestras de manera física cuál es tu idea para resolver ese problema por medio de un bien y en el servicio lo haces por medio de un storyboard, cuando utilices el roleplay, en realidad tienes que ser bastante cuidadoso y juicioso con la información que vas a trasladar. ¿Por qué? Si no estás trasladando la idea correcta y la percepción de tu potencial cliente es errónea o se ve difusa, difuminada porque no es clara tu explicación en ese juego de roles, probablemente el role-playing no funcione. Por ende, nunca se trabaja solo un proceso de role-playing. ¿Ok? Ese role-playing siempre se trabaja de la mano con el storyboard o se trabaja de la mano con el producto mínimo viable, con los prototipos de bien o el prototipo de servicio. ¿Ok? Recuerda que están conectados. Se conectan sí o sí el role-playing con el prototipo de servicio que es el storyboard o el role-playing también se puede conectar con el prototipo de bien o producto mínimo viable. Otra herramienta que también te puede servir viene a ser el plano de producto. ¿Qué es un plano de producto? Esto ya depende de la complejidad del prototipo que vas a entregar. Si el prototipo que vas a entregar, porque se trata de un bien tangible, el que vas a comercializar para resolver el problema del cliente, no es un prototipo pues tan básico, no es un prototipo para un bien que vaya a ser comercializado de manera común y corriente o a escala, sino que has decidido desarrollar un bien que resuelve el problema de tu cliente, que le brinde soluciones, pero de manera bastante puntual, elaborada, precisa y para un problema en particular, ¿ok? Súper complejo. Y en consecuencia, la forma de resolver ese problema en base a las ideas de negocio que has tenido, las ideas que has generado en la fase número 3, se trasladan en un bien, pero que tiene que ser súper detallado. No sería muy lógico que desarrolles un producto mínimo viable, ¿ok? Porque acá lo que se requiere es que el potencial cliente conozca cuáles son las características básicas de ese bien, pero de manera muchísimo más detallada. Esto que ves aquí no lo voy a poder evidenciar en un plano de producto. Si el problema que yo tengo se resuelve fácilmente con el desarrollo de un prototipo de bien, utilizaría esta escala, el producto mínimo viable, o el servicio, un storyboard. Pero si se trata de un producto complejo, ¿ok? Un producto complejo, este sería el peor de los errores que podrías cometer. ¿A qué herramienta deberías recurrir? A la generación del plano de producto. ¿Ok? La generación del plano de producto. Y la generación del plano de producto, si te das cuenta, combina dos herramientas. La del producto mínimo viable o prototipado de bienes junto con el storyboard. ¿Por qué? Porque transmite información gráfica, como el storyboard, pero que de una u otra forma se evidencia de manera, entre comillas, física, como en el prototipo producto mínimo viable, porque tengo bastante detalle sobre la información de esa propuesta comercial, sobre ese plano de producto. Y sobre esto también voy a recibir absolutamente críticas positivas, negativas, constructivas, etcétera. Pero eso lo vamos a ver en la quinta fase, en el pivote o en el testeo. Aquí es suficiente con que recuerdes
que en la primera parte del prototipado estamos revisando que puedes trabajar ese prototipado, es decir, trasladar esa idea de negocio al bien o al servicio final en un producto mínimo viable si se tratara de un bien, el cual tiene que ser, en este caso, mm, no abstracto, sino tangible para poder evidenciarse de manera muchísimo más clara la idea que tratas o intentas trasladar al potencial cliente. En el caso de que se trate de un servicio, la herramienta se llama Storyboard y me permite transmitir información clara del servicio que pretendo brindar solamente con esquemas gráficos, nada textual. El texto que ves ahí es el que tú vas a consignar luego de haber presentado este prototipo de servicio, luego de haber presentado el storyboard en el cliente o en el potencial cliente. Pero para darle más potencia tanto al producto mínimo viable como al prototipo de servicio con el storyboard, lo ideal es que combines cualquiera de esas dos herramientas con el role playing, que ese role playing es el juego de roles. Esta herramienta es gratuita. ¿Y para qué te sirve? Para jugar en base a los roles de el potencial cliente y en este caso, tú que estás ofertando la resolución de su problema por medio de la prestación de un servicio o la comercialización de un bien. El role playing es una excelente herramienta si la combinas con estas dos anteriores, ¿ok? Con el prototipo de bien o producto mínimo viable o con el storyboard del prototipo en servicio. Ahora, ¿funciona bien si la trabajo sola, profesor? Podría funcionar bien, pero necesitas ser bastante agudo con tu observación y con la actitud que vas a tomar en ese roleplay, porque existen variables externas, en este caso motivacionales o variables de carácter subjetivo que podrían influir en el desarrollo o en el desempeño correcto del roleplaying. Así que lo ideal es que combines el role-playing con cualquiera de las dos herramientas anteriores, la del producto mínimo viable o con la herramienta del storyboard. Ahora, si la fórmula de resolución de problemas es compleja, no es un solo bien común y corriente, sencillo y básico como para usar un producto mínimo viable, no es un servicio tan básico como para desarrollar un storyboard, quizás sea muy probable que tengas que recurrir a esta herramienta, el plano de producto, que combina los dos enfoques anteriores. La representación gráfica del visual thinking y el detalle o descripción del producto, en este caso, dentro del plano. ¿Que viene de dónde? Del producto mínimo viable. Un gráfico, un plano en 3D. Tu mejor opción sería la combinación de estas herramientas. A modo de repaso, veamos algunas preguntas. Número uno, para prototipar servicios, ¿se usa el storyboard? Para prototipar servicios, ¿se usa un storyboard? Sí, correcto, así es. El storyboard es una herramienta para prototipar servicios. Uno de los criterios para prototipar es fallar rápido y barato. Así es. Uno de los criterios principales para construir un prototipo, sea para bien o sea para servicio, por medio de un producto mínimo viable o un storyboard, es que falle sí rápido y también barato. ¿Para qué? Para que puedas mejorar ese error cometido en ese prototipo en uno nuevo. En muchos casos, un roleplay es la opción más económica. Sí, en muchos casos es una opción mucho más económica, pero ojo, lo ideal es que combines esta herramienta de roleplay de la mano con el producto mínimo viable o de la mano con el storyboard. ¿Ok? Lo ideal sería que trabajes el roleplay combinado con cualquiera de estas dos herramientas. Pero también se puede trabajar por sí sola, dado que es la opción más económica que existe, solo que requiere que seas bastante agudo con la observación y la ejecución de ese juego de roles. El plano de producto es una herramienta para prototipar. Sí, el plano de un producto sí es una herramienta para prototipar. Es más, el plano de producto combina las dos herramientas anteriores de producto mínimo viable y el storyboard. Y generalmente se utiliza un plano de producto cuando la concepción
que quieres entregar al cliente sobre la mejor idea o alternativa para resolver su problema, se traduce en un bien complejo, un bien que debe tener características bastante claras. Por eso es que se recurre a un plano de producto. El plano de producto, ¿qué es lo que recoge del storyboard? La representación gráfica en 3D. ¿Y qué es lo que recoge del producto mínimo viable? La información y la presentación clara de la estructura de ese bien. ¿Ok? A diferencia del prototipo, acá brindas mayor información sobre la estructura. Por eso es que estamos hablando de un plano, ¿ok? Como este, el plano de producto. Generalmente se utiliza para estructuras complejas, ¿ok? Planos de producto para obras, planos de producto para maquinarias. No es tan usual utilizar esta herramienta si lo que planeas en realidad es comercializar solo un bien tangible que no tenga mayor complejidad en su estructura o la prestación de un servicio que solamente sea servicio, ¿no? De manera básica y general. Pregunta número 5. ¿La fase de prototipado va después del pivote o testeo? Falso. El prototipado va previo o antes del pivote o testeo. ¿Ok? Es una herramienta previa. Y hasta el momento solamente hemos desarrollado para el prototipado, conocer la herramienta del prototipo de producto mínimo viable para bienes, el prototipo de servicio o storyboard, el role-playing que podría combinarse con las dos anteriores y el plano de producto que se utiliza para trasladar una idea de negocio compleja combinando tanto el producto mínimo viable como el storyboard, entregando información mucho más completa y detallada al potencial cliente, con el cual, por medio de este plano, recibiremos en la quinta fase del Design Thinking sus críticas constructivas, sugerencias o la total aceptación de nuestra propuesta de producto. Esto ha sido todo lo relacionado a la sesión número 9 de Prototipado 1. En la sesión número 10, en el Prototipado 2, revisaremos algunas herramientas adicionales que nos van a permitir construir ese prototipo, ¿ok? Tomando como punto de partida las herramientas que hemos visto el día de hoy.